Hola, ¿cómo están? Tengan muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Un panorama económico y financiero que, ya sé, me vas a decir lo de siempre. ¿Está complicado? Sí, claro, pero aunque no parezca, la mala noticia es que cada día parece un poco más complicado. Vamos a ver si hay de dónde aferrarse a la esperanza. Y también el panorama político que cruje con este anuncio de Mauricio Macri, que habrá que ver cómo reperfila un panorama electoral que tampoco está tranquilo ni mucho menos. Hagamos un pacto. Compartamos con ustedes nuestros anunciantes y nos vemos enseguida. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Y sí, no tenemos otra salida, lo decíamos en el comentario inicial, que seguir hablando de economía. Por eso saludamos del otro lado de la pantalla al hombre de Colatina, a Santiago Manoukian. Hola, Santiago, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Para nosotros es un gran gusto, el mismo gusto que nos damos todas las semanas en recibir al querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, ¿cómo va? Muy bien, Diego, muy bien. En una semana interesante en cuanto a lo que pueda llegar a dar como resultados, ¿no? Lo tenemos al presidente Alberto Fernández en Estados Unidos, al ministro de Economía Sergio Massa también, tratando de conseguir quizás algún guiño del Fondo Monetario. Importante porque estamos en una etapa
en la cual se termina el primer trimestre y las dificultades económicas todavía persisten, ¿no? El segundo trimestre, el primer semestre, ya no quiero ni pensar. Lo que viene. Pero hablando del Fondo Monetario, y ahí nos metemos con vos, Santiago, porque escuchamos en las últimas horas a la propia Kristalina Georgieva decir que la situación financiera mundial es de mucho peligro. Sí, yo les diría que antes de concentrarnos en el escenario internacional hay que enfocarnos en lo local, porque creo que lo que está ocurriendo afuera es, te diría, una brisa al lado de las turbulencias que estamos viviendo actualmente y que creo que se van a empezar a ver con mayor agudeza en los próximos meses. Estamos viviendo una situación muy crítica en la cual al Banco Central se le están alcanzando las reservas, y con eso se pone en tensión el principal objetivo que tiene el gobierno de cara a las elecciones, que es evitar un salto abrupto del tipo de cambio oficial. Si no tenés reservas para poder defender la paridad cambiaria, entrás en tensiones cambiarias que el gobierno, cuando empezó a ver ahora que la brecha cambiaria le aumentaba de vuelta, bueno, vinieron estas medidas de la semana pasada, pero en síntesis todo apunta a que el agro te va a dejar de generar cerca de 20.000 millones de dólares este año, que para que tengan una magnitud es como que te quiten de alguna manera 4 meses de importaciones. Y por otro lado, le tenés que pagar al FMI este año 4.500 millones de dólares más netos de lo que te va a dar, que es como un mes más de importaciones. Es decir, arrancamos el año ya sabiendo que 5 meses de importaciones no los vas a tener. Entonces, es un sector, además el agrícola, que no solo te va a afectar tremendamente la actividad económica, sino que también te impacta en lo fiscal, y ahí se complica la meta fiscal con el FMI, te complica la meta de acumulación de reservas, que es la que el gobierno intenta ahora negociar con el FMI, pero también te impacta en la actividad económica de forma indirecta, porque es el sector que te provee de divisas para que el resto de los sectores de la economía, fundamentalmente la industria, puedan funcionar bien y sostenidamente. Entonces, esos múltiples impactos que te genera la caída abrupta, aguda, ya dramática, no alcanzan las palabras para describir la situación, está generando un impacto no solo en la actividad, decía, no solo en la recaudación, sino también en los precios, configurando un panorama preocupante desde lo económico y más aún para las aspiraciones electorales del oficialismo. Walter. Sí, y en ese escenario, como te preguntaba Diego, Santiago, ¿crees que esta convulsión que hay en el mercado financiero internacional a partir de lo que está pasando con algunos bancos relevantes, como el Credit Suisse en Suiza, como el Deutsche Bank en Alemania, puede llegar a tener una consecuencia para este ya clima inestable que atraviesa la economía argentina? Sí, yo antes les decía que no es lo más relevante. Cuando uno piensa en el impacto directo que puede tener sobre Argentina, la verdad que uno piensa en 2 canales principales. El canal financiero, ahí Argentina está alejado de los mercados internacionales de crédito, entonces algún ruido por ese lado no nos va a impactar demasiado. En tal caso, lo que puede hacer es impactarle a socios comerciales nuestros, como por ejemplo Brasil. Ahí sí me preocuparía un poco más que mi principal socio comercial esté afectado en algún momento por el encarecimiento del crédito, por ejemplo, o con alguna complicación financiera, porque, bueno, claramente es un país que sí accede a los mercados internacionales y eso le puede contribuir un poco más a deteriorar el crecimiento económico, que igual ya lo esperábamos para este año bastante lento. En Brasil ya era una preocupación cuando comenzamos el año saber que no solo Brasil, sino el mundo iba a moderar su actividad económica, que el precio de las commodities no iba a seguir aumentando como sí tuvimos los últimos 2 años, que le ayudaron al gobierno a compensar la caída en producción agrícola. Si bien ahora tenemos una caída muy fuerte, los últimos 2 años también tuvimos, pero con la gran diferencia que los precios internacionales te compensaron. Esta vez no va a ocurrir eso. Entonces el escenario internacional ya comenzaba mal para Argentina, y esto viene a agregarle un poco más de ruido a todo eso, y claramente no beneficia las perspectivas, pero como yo decía, creo que hay que concentrarse primero en los desafíos que tenemos internos y después empezar a ver un poco más afuera, pero bueno, claramente lo que está ocurriendo con la suba de tasas a nivel internacional para frenar una inflación que se muestra más persistente de lo que se esperaba inicialmente, genera a riesgo de una recesión, por lo menos en el corto plazo, una moderación del crecimiento económico mundial, y con eso inquietud, y bueno, Argentina le puede pegar un poco por el lado más comercial, te diría, que por el lado financiero. Ahora, Santiago, al margen de los deberes internos que tiene que hacer para ordenarse cualquier economía, ¿es fácil sustraerse de circunstancias, digamos, ajenas al desempeño de un gobierno, como puede ser la sequía, como puede ser la subida de precios internacionales, la carestía de alimentos, esta situación financiera que se da en Estados Unidos? ¿Se puede planificar algo con algún tipo de seriedad o sensación de progreso
dejando de lado estas circunstancias? Mira, Diego, te diría que estás en un contexto donde el horizonte de planificación de este gobierno es de acá a las elecciones. Cualquier medida que se tome ahora es para poder llegar sin turbulencias a esa instancia. Entonces, ciertamente tuviste shocks exógenos, es decir, que el gobierno no controla, que te están condicionando hoy en día los márgenes en los cuales se puede mover el gobierno para poder aplicar políticas económicas expansivas. La sequía, ciertamente, el gobierno no la controla y te quitas, como decíamos, cerca de 20.000 millones de dólares este año. Pero también es cierto que hubo graves errores en la política económica que fueron acumulando fuertes desequilibrios que hoy se intentan corregir, pero es tal el daño hecho previamente que aunque vayan en la dirección correcta, por ejemplo, de reducir la asistencia monetaria directa del Banco Central al Tesoro, intentar que el tipo de cambio se mueva más parecido a la pauta inflacionaria, intentar hacer un ajuste fiscal, digo, es tanta la desconfianza que ya se generó que los márgenes de acción se han ido reduciendo, entonces lo que hace la cosecha es profundizar un poco más ese daño que ya se había hecho antes. Entonces, en ese contexto, el gobierno tiene las manos atadas en algunos frentes, no solo por el acuerdo con el FMI, sino porque son los propios limitantes de la realidad que te impiden este año hacer una política típicamente expansiva electoral. Si vos querés atrasar un poco más el tipo de cambio, necesitas reservas, no las tenés. Si querés aplicar una política de gasto público creciendo, no tenés financiamiento, tampoco podés hacerlo. Si quisieras congelar las tarifas de servicios públicos, un poco por la misma razón, no tenés quien te los financie. Entonces, el gobierno está, te diría, bajo un corset que no es solo el acuerdo con el FMI, hoy pasó, te diría, a un segundo plano el acuerdo con el FMI, porque, por ejemplo, para la meta de reservas, que vemos que igual, aún con la moderación, con la flexibilización que se espera para la meta del primer trimestre, creemos muy difícil que se llegue, más allá de que no se cumpla. Lo preocupante es el nivel escaso de reservas que hay para poder intervenir en el mercado cambiario y evitar a toda costa, que es lo que intenta el gobierno, un salto del tipo de cambio. Entonces, es un contexto donde tampoco los precios te ayudan demasiado porque tienes una inercia muy fuerte y factores puntuales que te lesionan acelerar en la primera parte del año y eso te genera presiones para acelerar el tipo de cambio, para subir las tasas de interés. Y de vuelta, por los desequilibrios que acumulaste en el pasado, eso te termina generando todavía mayores dificultades. Entonces estamos con un gobierno que intenta hacer todo lo posible de vuelta para evitar el salto del tipo de cambio y que creo que a lo que mejor puede aspirar el gobierno es que es administrar la recesión este año. Este año vamos a tener recesión. Lo que el gobierno va a intentar por todos los medios también es procurar de alguna manera que tenga el menor impacto posible en el bolsillo, el menor impacto posible en las condiciones sociales que en medio de todo esto ya arrancan muy debilitadas con una pobreza que la vamos a conocer esta semana, pero que probablemente estuvo en torno al 40%. Walter. Sí, Santiago, dentro de esas limitantes que mencionás y del impacto social de las medidas que toma el gobierno, te pregunto qué lectura haces del canje de bonos anunciado por el Ministerio de Economía, en función de que, bueno, algunos referentes políticos lo han marcado como una señal negativa para los saberes jubilatorios. Desde el lado del gobierno han señalado que, por el contrario, se está mejorando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué lectura se puede hacer de esa medida? Primero, la medida se toma dentro del marco que yo fui describiendo antes. Y es una clara señal de la fragilidad del escenario económico que estamos viviendo y que creo de cierto susto que tiene el gobierno de no poder controlar el tipo de cambio como lo está haciendo ahora con el crawling peg cambiario, ¿no? Con ese deslizamiento cambiario que es la estrategia cambiaria que tiene el gobierno, pero que se ve, como yo decía antes, atentada o en jaque por todas estas debilidades que estamos viendo en la cosecha y demás. Entonces, los tipos de cambio paralelos venían subiendo nuevamente, el gobierno se encontraba también con dificultades para reducir el déficit fiscal que tiene comprometido con el FMI, pero además porque tiene un limitante en el financiamiento que puede obtener. Y entonces, lo que hizo con esta medida es intentar básicamente dos cosas. La primera es obtener financiamiento para ese déficit. El gobierno tiene dos opciones ahí. O reduce más rápidamente el déficit fiscal, y ahí tiene restricciones políticos sociales para poder hacerlo, o emite más, pero tiene restringida esa posibilidad. La otra posibilidad es acceder al mercado internacional de crédito, lo tiene cerrado, entonces todo recae en el mercado de deuda local. Bueno, hay dudas ahí también, porque se han ido acumulando muchos vencimientos en los próximos meses, hay un mercado que se muestra reticente a colocar deuda más allá de las elecciones. Entonces, dentro de esa incertidumbre, el gobierno tiene que ir administrando el rollover de la deuda en pesos del Tesoro, tener un buen refinanciamiento, y entonces esto apunta principalmente a garantizar, al menos del sector público, que todos los meses va a estar ese financiamiento disponible. No resuelve el problema de fondo,
pero te genera cierto alivio en el programa financiero. Ese fue el primer objetivo y creemos que ese es el más relevante. El segundo objetivo es controlar la brecha cambiaria, que es el frente de los dólares. Porque si vos tenés una brecha cambiaria que se dispara como se disparó en julio del año pasado a 150%, eso te genera automáticamente un impacto. Por un lado los precios y por otro lado te reduce la oferta de dólares que se liquidan en el mercado oficial, porque los exportadores van a postergar sus liquidaciones, los importadores van a intentar adelantarlas, entonces te genera un doble impacto la brecha y es donde el gobierno intenta de alguna manera controlarla. Ahora bien, tuvo dos impactos negativos esto. Por un lado, daña las paridades de los bonos. Por otro lado, incrementa la deuda pública en dólares en manos del sector privado, porque estás pasando deuda del sector público al privado. Entonces, tiene costos asociados, pero se toman estas medidas en un marco, como yo decía antes, de claras debilidades y donde los márgenes de acción y los conejos de la galera se van agotando. Santiago, tengo el razonamiento de que a situaciones extremas e inéditas, soluciones extremas e inéditas. Estamos frente a un préstamo del Fondo Monetario cuyas características fueron extremas e inéditas. Estamos en una situación mundial que en ciertos aspectos, bueno, la vuelve, no sé si inédita, pero por lo menos extrema y de suma dificultad. Frente a esto, ¿no es posible pensar una salida que sea no ortodoxa? Quiero decir, una salida que no esté de acuerdo a los manuales, una salida que, sin tapujos, sea decirle a los acreedores externos, al Fondo Monetario, miren, así no, o esto no ha lugar, porque parte de esa propuesta es también la que lleva adelante, o por lo menos la que esboza públicamente Cristina Fernández, quien todavía, a diferencia de Mauricio Macri, charlaremos en un rato, no dio señales de estar fuera de la carrera hacia la Casa Rosada. Sí, mira, yo te diría que lo que se percibe es que hay mucha tensión en la negociación de Argentina con el FMI. El año pasado, ciertamente, el FMI ha sido bastante permisivo con la Argentina en el cumplimiento de las metas. Hemos visto muchos recursos que ha utilizado Argentina para poder cumplir con esas metas, algunos de los cuales el FMI criticó y le pidió poner un stop. Entonces creemos que el FMI ha ido acompañando a Argentina para favorecer ese cumplimiento de las metas. Pero, por ejemplo, ahora cuando estamos pensando en esta flexibilización de la acumulación de metas de reserva que tiene que hacer el gobierno para el primer trimestre, que se habla de una flexibilización de 3.000 millones de dólares y de 2.000 millones de dólares de lo que trascendió para la última parte del año, vemos que es una flexibilización parcial. Es decir, hay un FMI que sigue siendo estricto en ese sentido. Por eso creo que el gobierno intenta ahora ir y negociar un poco más y pedirle que ese financiamiento neto que yo contaba antes, de cerca de 4.500 millones de dólares que hay que pagarle este año al FMI, quizás pueda reducirse un poco, porque justamente no están contemplando el 100% del impacto de la sequía que vamos a tener este año. Ahora bien, también siento que el FMI sabe que el gobierno ha cometido errores y por eso parte de lo que estamos viendo ahora se explica por eso. Por ejemplo, haber atrasado el tipo de cambio tanto en 2021 te genera hoy un tipo de cambio atrasado. Piensen que hoy el dólar a 60 pesos que decía Alberto Fernández que estaba bien en diciembre de 2019 sería un dólar oficial a 2.80. Hoy tenemos el oficial a 205. Hay un atraso cambiario claro. Entonces, eso fue algo producto de la política del gobierno que hoy en día te genera un exceso de demanda de divisas. Nadie quiere vender dólar oficial, todos quieren adquirirlo. Entonces, el FMI también sabe eso, por eso le pidió al gobierno que no atrase el tipo de cambio. Entonces, creo que también la lucha del gobierno ha sido esto de pedir al FMI que haya una relajación por los efectos de la guerra. El gobierno ha intentado hacer todo lo posible para ir compensando estos 20.000 millones de dólares que va a tener menos este año por la cuenta financiera, restringiendo importaciones, con impacto en la actividad. Entonces, el FMI creo que lo que le está diciendo es: seguí haciendo la tarea, yo te voy a ayudar, pero no tanto, encontramos un punto en medio y eso creo que refleja la tensión que hay en las negociaciones. Y además tengan en cuenta que hace poco se aprobó una moratoria previsional que no fue vista con buenos ojos por el FMI. Entonces lo que le está pidiendo al gobierno es: mirá, ok, aprobaste la moratoria, ahora mostrame cómo vas a reducir el déficit fiscal y cómo vas a compensar ese incremento permanente en el gasto que vas a tener. Eso lo dijo en el último comunicado. Entonces creo que eso disgustó al staff del FMI y hay una negociación tensa que va a continuar. Y el gobierno va a seguir buscando claramente que el FMI le flexibilice algunas de estas metas. Pero cierro con esto. El limitante más allá del FMI, hoy en día del gobierno, lo tienen los propios limitantes, como nosotros decimos, de la realidad, que no le impiden poder... que le impiden los recursos necesarios para poder apuntar a la actividad económica como lo ha hecho en otros periodos preelectorales, como por ejemplo el caso de 2009-2011, cuando Cristina Fernández gana con el 54% de los votos. No hay márgenes para reeditar eso
y esa creo que es la principal impotencia que siente el gobierno, ¿no? Santiago, muchas gracias por el testimonio de esta mañana. Contaremos con vos seguramente, como bien nos decía Walter. Te despedimos y te mandamos un abrazo grande. Un placer, un saludo a todos y bueno, hasta cualquier momento. Claro que sí, Walter. En un ratito hacemos una pausa y vamos a hablar de lo que adelantábamos también. Mauricio Macri, presente, pasado y futuro. Adelante. No se vayan, en un ratito nos vemos. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Bueno, y como les decíamos, querido Walter, la decisión de Mauricio Macri, el expresidente, tengo mis opiniones, pero contame las tuyas. Bueno, a ver, se esperaba para esta semana una definición, ¿no? El presidente del PRO, Patricia Bullrich por un lado, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta por el otro, le estaban pidiendo al exmandatario Mauricio Macri, definí lo que vas a hacer. Porque si no lo definís, nos complicás a nosotros el armado. También lo hacía María Eugenia Vidal, que le decía, si vas de candidato, yo no me presento. Pero ahora Mauricio Macri finalmente decidió, en esta no compito, avancen ustedes y fíjense cómo arman sus equipos. Cada uno tiene alguna ficha que él mismo le fue poniendo dentro de los equipos y los va a dejar correr en la interna. Personalmente, ¿qué pienso? A ver, si bien se lo presentó a Mauricio Macri como el gran estadista, el que ha decidido por encima de su interés personal dar un paso al costado, hay que ser coherente con esto y con lo que dicen sus equipos alrededor, los números no le estaban cerrando.
O sea que no renunció a nada, básicamente. Habrá que verlo en la mente de él, ¿no? En la decisión personal de él. Si es que por los números no renunció, si pensaba que no iba a poder mejorar esos números, todavía faltan unos cuantos meses y no está bien claro quiénes son los candidatos, habría que ver cómo iba a correr cada uno su carrera. Ahora, con Cristina Kirchner, todavía indecisa. En esa nebulosa, ¿no? Porque ella dijo que no iba a ser candidata, a nada, pero su gente, la Cámpora, la sigue reclamando y sigue hablando de proscripción y sigue diciendo que si ella no tuviera esa proscripción, tendría que ser la candidata natural del Frente de Todos. Bueno, con Cristina Kirchner apartada, también la figura de Mauricio Macri no era tan relevante a la hora de contrastarla ante la opinión pública. Mauricio Macri se entiende como candidato si Cristina Kirchner también lo es. Y creo también, Diego, en esto, que Cristina Kirchner se entiende como candidata si del otro lado está Mauricio Macri. Hoy por hoy, las circunstancias, lo que te estaban mostrando los sondeos, es que ni uno ni el otro tenían una imagen positiva ante la sociedad mayoritaria que les permitiera tener una intención de voto posible de ganar las próximas elecciones. El escenario quedó absolutamente abierto ahora. Sí, para ir cerrando, Walter, viste que hubo voces también que hablaban incluso hasta de reflotar en el oficialismo la fórmula del 2019. Veremos qué pasa con eso, lo veo difícil. También es cierto, Walter, que dentro de la oposición tampoco le dijeron a Macri, no te vayas. No hubo un esfuerzo grande para decir, pensalo de vuelta. Hay como, en cierta medida, como un alivio también, ¿no? Sí, insisto. Para Larreta era necesario que Mauricio Macri no se presentara porque Larreta no tiene reelección en la ciudad, con lo cual el paso siguiente es ser candidato a presidente de la Nación o apartarse de la vida política, presentarse una candidatura a un legislador, diputado, senador, bueno, no recuerdo ahora exactamente qué se elige en la ciudad, pero no estaba dentro de sus planes, con lo cual necesitaba que Macri se corriera. Y para el caso de Patricia Bullrich probablemente era una de las pocas oportunidades que tenía de representar a ese sector con Mauricio Macri detrás y con chances de ciertas de ganar la interna, porque está muy abierta esa disputa entre uno y el otro. De todo menos aburrirse, querido Walter. No, va a estar muy divertido cuando se definan las candidaturas y por delante también, como decís, pasado, presente y futuro. Y el futuro será vernos la semana que viene. Gracias por estar allí. Hasta la próxima.